Hoy vamos a resolver un ejercicio asociado, por decir, el cálculo de, se me ocurre, el ganador de un determinado circuito. Pongamos que la competición se va a realizar un lunes, un martes, un miércoles, un jueves y hasta un viernes. Es decir, que vamos a hacer 5 competencias. Y en esta competencia van a participar 3 personas, ¿sí? 3 corredores a lo largo de los 5 días. ¿Ya? Entonces los 3 corredores van a marcar su tiempo. Por decir, este ha tardado 60 minutos, este ha tardado 45 y este ha tardado 55. Entonces, en esta primera sesión, el ganador sería, se me ocurrió, el que ha ocupado menos tiempo. Esta vez A, B y C. Entonces, el ganador sería el competidor B en esta primera sesión. Pasamos a la siguiente sesión. Nuevamente tenemos los datos de la competencia. Se me ocurre que podríamos tener acá 70, este ha tardado 80 y este por decir 65. Pues en esta competición el ganador sería el C, ¿sí? Tiempo en minutos. Entonces el tiempo de recorrido en promedio va a ir desde 1 hora a 2 horas, ¿ya? Y los datos que vamos a leer están en minutos. Entonces, brevemente analicemos la opción de un día. Y luego lo vamos a repetir por 5, porque vamos a tener 5 competiciones. Y de ahí vamos a tratar de obtener quién es el ganador. Muy bien, entonces partamos inicialmente desde primero. Entonces, si nos vamos al diagrama de flujo, para no ser muy bruscos al momento de codificar, tendríamos que considerar lo siguiente. Para un día, entonces vamos a asumir que vamos a leer 3 datos. 3 datos que están asociados al tiempo que ha tardado un competidor en dar una vuelta, por decir, a un determinado circuito. Entonces voy a leerlos como A, B y C. ¿Sí? Bueno, entonces acá la idea es encontrar quién ha hecho el menor tiempo posible. El dato A está asociado al primer competidor, el dato B al segundo y el dato C al tercero. Entonces, lo que hay que hacer es detectar quién es el menor, ¿no? Entonces acá yo tengo una serie de condiciones. Si A es menor que B, ¿sí? Es probable que A sea el ganador. Para que podamos corroborar, su información también tendría que estar asociada a que sea menor al tercer competidor, es decir, que sea menor que C. Entonces, en este punto, yo sé que el ganador, porque tiene el menor tiempo posible, es ganador competidor 1. ¿Sí? Muy bien. Entonces, si volvemos al otro esquema por el no, si A no es menor que C, ¿no? Entonces quiere decir que el ganador, en pocas palabras, es el competidor C, ¿no? Si A es menor que B, quiere decir que B es mayor que A. Entonces C puede ser que sea, en pocas palabras, en este esquema, como A va a ser mayor que C, entonces C es el menor. Ganador, competidor 3, ¿no? Muy bien. Acá, como A no es mayor que B, es probable que B sea el menor. Entonces, para corroborar, voy a preguntar si B es menor que C. Entonces, el ganador es el segundo. Ganador, competidor 2. Y si no, si A no es menor que B y B tampoco es menor que C, entonces el menor va a ser C. Lo vamos a corroborar enseguida. Competidor 3. Bueno, pasemos a ejecutar. Muy bien, entonces, por ejemplo, podríamos colocar el primer competidor lo ha hecho en 60, en 1 hora, el segundo en 55 y el tercero en 45. El ganador debería ser el competidor 3. Estoy haciendo, vaya, estoy pensando que estoy en C++, cuando esto debería ser 60, 55 y 45. Entonces, el ganador ha sido el competidor 3 porque ha obtenido el menor tiempo posible. Supongamos que ahora acá le vamos a colocar como 30, lo ha hecho en media hora. Entonces el ganador es el competidor 2. Y supongamos que acá lo ha hecho en 25. El competidor ganador es 1. Entonces nuestro algoritmo está funcionando correctamente. Bueno, tenemos que pasar ahora a codificar. Entonces este algoritmo me permite obtener quién es el competidor que ha obtenido el menor tiempo posible en un circuito, por decirlo. Muy bien, entonces para poder codificar voy a abrir C++. En este caso, la herramienta que vamos a estar utilizando para poder codificar va a ser ThinkHive. Puedes descargarte esta herramienta de internet
también lo tienes en la plataforma para poder entrar a un enlace que te va a redireccionar a la plataforma para poder descargar. Primeramente, muy bien, recuerda, siempre pone en mente en tu cabeza esto. Muy bien, mi programa va a tener una serie de personas. Estas personas pueden ser que sean gordas, flacas o turbios. Entonces lo que yo necesito es darle información al computador de qué cosa comen estas benditas personas. Volviendo a nuestro lenguaje de programación, en pocas palabras me estoy refiriendo a que mis personas ahora van a ser las variables. Lo primero que haces es identificar cuántas variables tienes en el programa. Acá no hay mucha complejidad. Si te das cuenta, simplemente tenemos 3 variables, A, B y C. Entonces lo primero que voy a hacer es declarar su tipo. Como estamos hablando de tiempos y estamos hablando de minutos y hemos dicho que un circuito a lo mucho puede durar 2 horas, ¿cuál sería el valor máximo del tiempo en minutos? Si a lo mucho un circuito dura 2 horas, a lo mucho, pues en tiempo, ¿cuál sería el valor máximo de esas variables? 120, efectivamente. Entonces, tendríamos tiempos desde el 1 hasta el 120. Del 1 al 120 son números pequeños, tienen 3 dígitos. Eso le hace cosquillas al computador. Entonces, el tipo de dato más pequeñito, en este caso va a ser short. Entonces, cuando nosotros hacemos la tipificación de los datos, primeramente tenemos que considerar lo siguiente. Tipo de dato, espacio, variable. Y como es una instrucción, colocamos punto y coma. Te lo voy a colocar entre barras inclinadas, que significa que esto es un comentario. Un comentario no se excluye como parte de la codificación, sino que simplemente puede ser una documentación. Entonces, lo que yo necesito considerar es primeramente mis variables. Yo tengo la variable A, tengo la variable B y tengo la variable C. Entonces, delante de cada una de estas variables, antes de este punto, necesito considerar su tipo. Entonces, como son números enteros, los posibles tipos podrían ser short, int y long. Entonces, ¿cuál es el tipo más pequeño? Pues short. Números de 3 dígitos son números realmente pequeños. Acá yo voy a colocar delante de cada una short. Esto es una instrucción, pues colocamos punto y coma. Lo mismo acá, short, espacio, variable, punto y coma. Short, espacio, variable, punto y coma. Lo primero que tienes que hacer siempre es considerar colocar la declaración de las variables para que no tengas dificultades al momento de codificar, compilar, perdón. Muy bien, ya tengo declaradas. Si gustas, puedes pasar al proceso de compilación. Si no recuerdas que era compilación, te sugiero que veas los anteriores videos donde hablo a qué se refiere la compilación. Compilación, en pocas palabras, es revisar la sintaxis de lo que estamos escribiendo, si está correctamente escrito o no. Si algo está mal escrito y no lo entiende el compilador, pues te lo va a mostrar acá con un mensaje de error. Hasta este punto, simplemente hemos escrito declaración de variables y bueno, no tiene mucha complejidad, no hay ningún error. Siguiente paso. La primera instrucción, si te das cuenta, es esta en el flujo. Es la de poder leer. Entonces, poder leer, hacer una lectura de nuestros datos en C++ es con un SIN. Sí de consola, IN de entrada. Operador mayor. Y a continuación colocamos las barras A, B, C, punto, coma. Te vuelvo a recalcar, no utilizamos la coma. Simplemente lo hice a propósito. Para reemplazar la lectura, utilizo el operador respectivo. Mayor. Muy bien. Ahora, lo siguiente que sigue a la lectura, si te das cuenta, es un punto de bifurcación. Si revisas el material donde te explico cómo codificamos bifurcaciones, entonces tú sabes que acá tú tienes una condición que se está bifurcando en dos. Eso es una doble. Entonces, el rombo estaría representado con un if, paréntesis, y a continuación condición. Como es una estructura doble, acostúmbrate siempre a armar primeramente la plantilla de la estructura. Es decir, if, ya ves, esto sería la parte afirmativa, lo que está acá. Y la parte negativa, es decir, por el else, por el no, lo voy a representar de la misma manera. Else y coloco su llave. Arma primeramente esto. ¿Sí? Te doy como sugerencia, primeramente arma la plantilla. Arma esto. Luego recién pasas a lo que corresponde a la estructura. Entonces, primeramente acá tengo una condición. La condición que está expuesta ahí en el rombo es A menor que B. Recuerda, esto es una estructura, no es una instrucción. Entonces, ni se te ocurra pensar que acá tienes que colocar punto y coma. Si colocas punto y coma, pecaste. ¿Sí? Si bien el compilador no te va a decir que está mal, pero ya no va a funcionar. Es decir, que estás cerrando todo el resto, ya no sirve. Entonces,
inclusive acá va a salir error, porque el else no va a tener de dónde. Mira, me salió un error al momento de compilar. Entonces, ni se te ocurra colocar punto y coma cuando estás codificando una estructura. Entonces, esta es la plantilla como tal. Muy bien, vámonos a la parte afirmativa. Tienes acá este sector de la derecha. Entonces, puedes colocarte tus puntos imaginarios. Ahí están, esto y esto. Y en medio de esos dos puntos están lo que te lo estoy marcando acá. Entonces, lo que sigue al flujo es una condición. Acá voy a colocar if. Nuevamente, observa que esta condición es una condición doble. Es que tiene una bifurcación. Entonces, arma la plantilla. If, condición. Después lo reemplazas. Llaves. Como tiene su parte negativa, coloco el else. Y de la misma manera, llaves. ¿Por qué te doy esta sugerencia? Porque muchas veces la mayor frustración es cuando te olvidas de colocar una llave. Por decir, me he olvidado colocar esa llave. Yo compilo. Este proceso de compilación me va a mostrar un error indicándome de que algo está mal. Lastimosamente los mensajes están en inglés. Entonces es aún más frustrante cuando estás aprendiendo, porque no puedes traducir fácilmente qué cosa siempre es el error. ¿No? Entonces, para evitar posibles errores, siempre considera armar la plantilla primeramente. Entonces, así te evitas de que me he olvidado la llave. ¿Sí? Ese es un error muy común también cuando aprendemos a programar. Una vez que ya he armado la plantilla, acá entre los paréntesis voy a colocar la condición respectiva a menor que 0. Muy bien, ahora ya tengo la estructura como tal, la plantilla. Y por decir acá puedo ir a lo que está dentro de este if, que en pocas palabras es este bloque de acá. De ese bloque está una salida. Y una salida en C++ es con un count. Count, operador contrario. Y observa que la salida ahí es su mensaje. Los mensajes en C++ siempre los vas a colocar en doble comilla. Ganador, competidor, en este caso competidor 1. Y bueno, en este caso, bueno, no es más que suficiente eso. Y después, esto sí es una instrucción, siempre va a tener punto y coma. Luego te vas a la parte negativa, el else, este sector de acá. ¿Ya? Y ahí tienes otra instrucción que también es una salida. Entonces colocas code, ganador, competidor 3. Esto es una instrucción, punto y coma. Yo ya he trabajado con toda la parte que concierne a este sector de esta primera condición verdadera. Tengo todo esto. Ya lo he codificado. Ahora vámonos a este sector. Esto es de la parte falsa de A menor que B. Y vendría a ser este segmento. Entonces, punto de inicio, punto de fin. Que vendrían a ser este esquema de acá y este otro de acá. En medio de estos hay esto. Entonces tengo que codificar. Esto también es una condición. Entonces, ¿cómo se representa una condición? Con un if. If, arma la plantilla. Pues acá yo tengo una condición que se bifurca en dos. Entonces, esto es una estructura doble. Entonces tengo un if y tengo su else. If, paréntesis, llave de apertura, bajo, else, llave de apertura, llave de cierre. Plantilla. Arma esto, acostúmbrate. De esa manera te va a ser mucho más sencillo poder codificar. Si tú haces y cometes el error de codificar así, hacer un seguimiento if de menor que C, luego ¿qué viene? Viene este sector de acá. A ver, voy a abrir llaves y luego voy a hacer un code. Si empiezas a armarlo así, no está mal. Si tú ya sabes y tienes conocimiento de cómo se codifica, bueno, uno lo puede hacer directamente. Sin embargo, si es tu primera experiencia con codificación, arma la plantilla. If, esta es la parte afirmativa, tiene instrucciones dentro, y luego necesito la parte negativa, el else, entonces coloco else, abro llaves, y listo, pare de contar, ya tengo. Con esto tengo la certeza de que no me estoy equivocando con el tema de las llaves. Ahora acá puedo tener la libertad de colocar la condición B menor que C, y acá obviamente colocar code, ganador, competidor 2. Instrucción, ojo, instrucción, punto y coma. Y finalmente, por la parte negativa de esa bifurcación, tendría competidor 3. Muy bien, si has escrito correctamente todo, ¿sí? Entonces puedes pasar al siguiente proceso que es compilar.
Este proceso de compilación hace la revisión de que todo lo que tú has escrito esté correctamente bajo el marco de las normativas que tiene el lenguaje. Si algo no está bien, es decir, se me ocurre que me he olvidado colocar esta llave, y por si en vez de escribir, se me ocurre else, he escrito else's, me he equivocado en escribir. Cuando yo compile, obviamente el compilador va a decir, ¿para qué pasa? Yo no conozco qué significa esta palabra y no está dentro del marco de normativas que tiene el lenguaje, entonces te va a salir un error. Entonces tú tienes que hacer doble clic sobre el error y aproximadamente te indica dónde está tu error. Acá me está marcando que supuestamente este es el error. Quito la S y bueno, vuelvo a compilar y bueno, sigo teniendo algún error. Mira, acá me dice, acá falta algo delante de este else. Entonces es la llave de cierre de este if. Cuando vuelvo a colocarlo y vuelvo a compilar, efectivamente esto ya está funcionando correctamente y puedo pasar a ejecutar. Cuando yo ejecuto algo en C++, observa que en este punto me aparece una ventana en color negro. A esta ventana se lo conoce como la famosa ventana de la consola de comandos de un sistema operativo. Entonces acá lo interesante es que es similar a la ventanita blanca que tenías en PCInt. Acá yo puedo colocar valores, se me ocurre una ha corrido a 60, el otro ha tardado, se me ocurre 50 y el otro ha tardado 45. Entonces el competidor que ha hecho en menor tiempo es el competidor 3. Parece que está funcionando. Probemos una vez más. Vamos a colocar los datos al revés. Se me ocurre 45, 50 y 60 y el ganador es el competidor. Si te das cuenta es lo mismo que habíamos hecho en PCInt, solo que ahora nosotros los estamos codificando.